En diciembre de 1999 tuve la gracia de viajar a las Islas Malvinas acompañando un contingente de familiares de los caídos durante la guerra. El viaje duró una semana, del 11 al 18 de diciembre. O sea, estamos ya por cumplir 20 años de ese viaje. A mi regreso, tratando de preparar una charla sobre la experiencia vivida, recuerden que yo estaba en La Pampa, fui a una librería en Santa Rosa para comprar un mapa de Malvinas. Y cuando lo pedí, la vendedora me contestó: no, padre, acá no tenemos mapas de esos países. Sin palabras. Aunque esta charla no pretende ser una clase de geografía ni de historia, conviene no obstante tener presentes algunos, aunque sea pocos, datos geográficos e históricos. Para que se den una idea, son 200 islas en total, con una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados, la mitad de la provincia de Tucumán. El estrecho de San Carlos, que es el que divide a la Gran Malvinas de la Soledad, tiene 4 kilómetros en su parte más estrecha y 30 kilómetros en la parte más ancha. Del Cabo Meredith o Cabo Belgrano, en la Gran Malvina, al este de la costa patagónica, donde está el Cabo San Juan de Salvamento, en la isla de los Estados, la distancia es de 346 kilómetros. De Río Gallegos a Puerto Argentino hay 793 kilómetros. De Darwin a Puerto Argentino, dentro de las islas, 130 kilómetros. ¿Por qué me parece significativo este dato geográfico? Para que se den una idea de la poca distancia que hay entre las islas y la parte continental argentina. La población de las islas es de más o menos 3.400 habitantes, repartidos unos 2.500 en Puerto Argentino y el resto en Darwin. La minoría es católica, mayoría anglicanos. Un poquito de historia rápidamente. En el año 1600, el holandés Sebald de Weert avista las Islas Malvinas desde el Gelof. Es este el primer descubrimiento, al menos documentado, del archipiélago. A él se le debe precisamente el nombre de Sebaldinas. En 1698, buques franceses parten del puerto de Saint-Malo, llegaron y se establecieron en las costas malvineras. Del nombre de Malouines deriva el actual nombre de Malvinas. En 1774 pasaron definitivamente a España y después de la Revolución de Mayo de 1810 a la Argentina. Veamos un poco algo sobre los antecedentes de la guerra. En la época colonial, en el Río de la Plata existieron 13 hechos entre los ejecutados y los proyectados de acción armada inglesa. Los sucesos culminantes fueron las invasiones inglesas. La de 1806, la primera, el general inglés Beresford ataca a Buenos Aires y es vencido. Y en 1807, la segunda invasión inglesa, el general inglés Whitelocke ataca a Buenos Aires y nuevamente son vencidos los ingleses. En la época ya independiente, hasta 1977, hubo otros 13 actos armados. Destaquemos algunos. El 2 de enero de 1833, la corbeta Clio, al mando del comandante John Oslow, se establece en Puerto Soledad, iza la bandera británica en las islas y exige que sea arriado el pabellón argentino. El 20 de noviembre de 1845 es una fecha histórica, esta la tienen que saber de memoria, porque tiene lugar la gloriosa batalla de la Vuelta de Obligado. El hecho armado y el ataque de 1982, del 2 de abril, en realidad fue el número 27, el 27º, 27 actos
de invasión británica sobre la soberanía argentina. A estos 27 le tenemos que sumar los actos de expansión colonial en y desde Malvinas, que fueron 12. Uno de los más importantes es el de la Carta Patente del 21 de julio de 1908, emitida por el gobierno de Londres, por el cual el rey Eduardo VII declaraba incorporadas a las dependencias de la Falkland a toda la provincia de Tierra del Fuego y parte de la provincia de Santa Cruz. O sea, si sumamos todos estos hechos, tenemos un total de 39 hechos agresivos de parte de Inglaterra. A partir de la ocupación del 2 de abril de 1833, que les mencionaba recién, casi 150 años de insistencia argentina por recuperar lo que nos pertenece. Llegamos al año 1982. El 21 de marzo, el buque inglés Endurance parte desde las Malvinas rumbo a las Georgias con el objeto de desalojar a los obreros argentinos del empresario Davidoff. Llevaba a bordo un grupo de 22 infantes de marina. Fue el primer movimiento de tropas de la guerra y lo realizó Inglaterra. Acá quiero hacer un paréntesis y subrayar esto, chicos, porque ustedes son muy jóvenes y para ustedes la guerra de Malvinas es un hecho que pertenece al pasado, como podría haber sido el cruce de los Andes o la batalla de San Lorenzo. Los que somos un poquito más grandes, no, hemos vivido durante ese tiempo. Y desde entonces hasta ahora se insiste machaconamente de que Argentina atacó a Inglaterra, de que Argentina invadió Inglaterra. Y es todo mentira. El primer movimiento de tropas, repito, lo hizo Inglaterra. Cierro el paréntesis. El 24 de marzo de 1982 zarpó de Montevideo rumbo a Malvinas el buque John Biscoe con una dotación de infantes de marina británicos que debían relevar a los que ya habían permanecido un año en las islas. Esto quiere decir que se iban a doblar los efectivos de las fuerzas de defensa en las islas, efectivos británicos. Y bien, llegamos propiamente a la guerra del 82. El 26 de marzo, el gobierno británico dispuso reforzar la guarnición militar de Malvinas y enviar buques de guerra e incluso enviar un submarino nuclear. Don Enrique Díaz Araujo escribe: para Inglaterra la guerra empezó el 26 de marzo, para la Argentina el 2 de abril. ¿Quién empezó la guerra? Inglaterra. Dice el Eclesiastés en el Antiguo Testamento: todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol, su tiempo la guerra y su tiempo la paz. El 2 de abril de 1982, Argentina lleva a la práctica concreta la gloriosa Operación Rosario. Ese día cae el primer argentino en la contienda, el capitán de fragata postmortem, Pedro Giaquino. Muere en el desembarco, en la casa del gobernador. Tenían los argentinos la consigna de no producir ninguna baja. O sea, acá también voy a hacer un paréntesis, y parece un poco ridículo, ¿no? Ir a una guerra y no producir bajas. Es como decir, vamos a subir a un ring a boxear, sí, pero con las manos atadas. Entonces, ¿para qué va a subir? La consigna era esa: tomar las islas sin producir bajas. Pero esa consigna la tenían los argentinos, que no podían disparar. Los ingleses no tenían esa consigna. Y dispararon, y allí, en la casa del gobernador de las Malvinas, el 2 de abril muere el capitán Pedro Giaquino. El 1 de mayo es convocada la clase en 1961. El presidente Galtieri, en un discurso dirigido a todo el país, recalca que la Argentina responderá al ataque. La aviación británica ataca en 4 ocasiones Puerto Argentino. Helicópteros británicos operan contra Puerto Darwin. Desde las fragatas británicas cañonean Puerto Argentino. Los intentos de desembarco fueron rechazados por las tropas argentinas. Una fragata inglesa resulta averiada y 5 aviones Sea Harrier
destruidos. Es este día, el glorioso 1 de mayo, cuando tiene lugar el primer ataque aéreo y el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Esa hazaña, esa proeza que inmortalizó a nuestros pilotos. Hicieron cosas impensables, no solo que no se habían hecho hasta el momento, sino que nunca siquiera fue contemplado que eso se podía hacer. Volar con los aviones al ras del agua, a 2 metros del mar, con las olas pegando sobre el parabrisas de los aviones, con el peligro que eso implica. Es muy fácil que el avión se estrelle. Una ola que pegó mal, el avión se desbalanceó y se clavó en el mar y no hay tiempo de eyectarse, es muerte segura eso. Y nuestros pilotos lo hicieron. Nunca, a nadie jamás se le había ocurrido y nuestros hombres lo hicieron. El 2 de mayo, al otro día, tiene lugar el hundimiento del crucero General Belgrano, que es atacado fuera de la zona de exclusión declarada por los mismos británicos. A Gran Bretaña no le importó y hundió el crucero. El submarino atómico inglés Conqueror lo hunde con un saldo de 323 víctimas entre los desaparecidos y los muertos. Ese mismo día, el aviso Sobral también es atacado e informa que varios murieron. Posteriormente se informó que fueron 8, entre ellos el capitán de la nave. El 28 de mayo tiene lugar el combate de Darwin. Este fue un combate histórico, legendario y épico. El combate de Darwin es, para que ustedes se den una idea, materia suficiente para que Mel Gibson haga una película sobre el combate de Darwin, por ejemplo. Hay hazañas impresionantes. 35 soldados argentinos pertenecientes al grupo AOR, aspirantes a oficiales de reserva, esos 35 soldados nuestros que eran conscriptos. Los chicos de la guerra, pues sienten que se orinaban, que lloraban, que tenían miedo. Conscriptos. Esos 35 resistieron a un batallón de 150 paracaidistas ingleses. Conscriptos de 18, 19 años resisten un batallón de profesionales de la guerra, paracaidistas. El combate duró 5 horas, de las 5 a las 10 de la mañana. Luego de esas 5 horas de heroica resistencia, finalmente cae Puerto Darwin. Es allí donde muere el teniente primero post-mortem Roberto Néstor Esteves, que es el que estaba al frente del grupo AOR. Creo que conocen todos la carta que Esteves le escribe estando en Sarmiento, en Chubut, el día que parte con su regimiento rumbo a Malvinas, el 27 de marzo de 1982. Esa carta debía ser entregada a su padre por un camarada en caso que él falleciera en combate, lo que ocurrió 2 meses después, el 28 de mayo en Puerto Darwin. La carta dice así: querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en el cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y a restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que este su hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es, primero, que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, tercero, que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo.
Dios y patria o muerte. Roberto. Esta carta, chicos, fue escrita por un teniente primero post-mortem, de apenas 23 años. La edad de muchos de ustedes, y más chicos que algunos de ustedes, 23 años. El 13 de junio, un día antes de la capitulación, tiene lugar finalmente la penetración inglesa. En un avance bastante dificultoso, las fuerzas británicas penetran las defensas argentinas, y ese día en Buenos Aires por la noche, al saberse ya el epílogo de la lucha, se realizó una manifestación solicitando la no rendición. El pueblo argentino salió a la calle pidiendo a gritos la no rendición. Al día siguiente, 14 de junio, se declara el alto de fuego entre los generales Jeremy Moore, que era el comandante de las fuerzas británicas, y Mario Benjamín Benéndez, el gobernador militar de las islas. Queda parlamentado el alto de fuego con la consiguiente rendición. En Buenos Aires, al tomar conocimiento de estos hechos, en horas de la noche se realiza una manifestación de rechazo a la rendición, y esa manifestación hubo desmanes y fue reprimida por la policía. El total de días en contienda fueron 74 y el total de caídos 649, de los cuales recuerden que 323 murieron en el hundimiento del Belgrano. ¿Cuál fue y cuál es el significado espiritual de la gesta y del gesto de Malvinas? Todas las operaciones militares tienen un nombre. La de Malvinas fue bautizada Operación Rosario, como la parroquia de ustedes. Qué grande, ¿eh? Nombre que responde a ese espíritu católico y mariano que animó a nuestros combatientes. Dice Marechal que al recibir un nombre se recibe un destino. Los héroes argentinos que protagonizaron la gesta del 2 de abril recibieron un destino. A muchos de ellos Dios les aceptó el ofrecimiento de sus vidas y hoy están en el cementerio de Darwin o en el fondo del mar, invictos, de pie, de guardia permanente, esperando el relevo de un puesto que en realidad nos pertenece a cada uno de nosotros. Otros volvieron, dejando atrás días de gloria, y su sola presencia entre nosotros debe ser un reproche a nuestra comodidad. Hace unos años murió un veterano de gendarmería, había estado en la guerra de Malvinas, de San Rafael, Justo Guerrero, un apellido que hizo honor a su modo de ser y a su convicción. Justo Guerrero fue herido por esquirlas de granadas y quedaron mutiladas sus dos piernas. Yo lo conocí en San Rafael. Y en un reportaje le preguntaron una vez a Guerrero qué pensaba él de la guerra de Malvinas y de su situación, de cómo había quedado. Y él respondió: la patria fue muy generosa conmigo. Yo le ofrecí mi vida y solamente me pidió las dos piernas. Es un ejemplo de tantos de los que volvieron de Malvinas y que trajeron a cuestas alguna mutilación física o psicológica en algunos casos, y que se encontraron en el continente con una guerra peor que la que sufrieron durante los días de contienda en las islas. Llama la atención que han muerto más combatientes de Malvinas después de la guerra que durante la guerra. Muchos de ellos por suicidio, llevados por la desaprensión, por el descuido, por el olvido de todo un pueblo y de las autoridades y desgraciadamente de la misma iglesia. Tanto los que cayeron y quedaron en Malvinas como los que volvieron supieron desposarse con el honor y nos recuerdan siempre que tenemos para con ellos un compromiso, tenemos un deber y que aún sigue una deuda pendiente, una deuda que no está saldada, y esa deuda es la victoria final. Operación Rosario.
Fue el rosario el compañero inseparable de intemperies y fatigas, de vigilias y trincheras, de combates y heroísmos, de lágrimas y de sangre. Fue el rosario el que colgó del cuello o del fusil de nuestros soldados, el que salvó milagrosamente la vida de algunos de ellos y el que fue colocado en la pista de aterrizaje consagrándola a la Virgen. Fue el rosario el que cubrió los cuerpos sin vida de nuestros combatientes y el que corona actualmente las cruces del cementerio de Darwin. Fue el rosario el testigo mudo de los misterios gozosos y luminosos vividos el 2 de abril y de los misterios dolorosos vividos a partir de la capitulación del 14 de junio. Y será también el testigo mudo de los misterios gloriosos que viviremos cuando veamos flamear nuevamente el manto de la Virgen en Puerto Argentino. Decía Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La sangre de aquellos que han muerto por la patria tiene que ser semilla de una patria nueva. Lo que se dio en la vida de Cristo y que se da en la vida de todo cristiano, también se da en la vida de los pueblos y en la vida de las naciones. Piensen que es la cruz a los ojos del mundo. Lo que dice San Pablo, locura y escándalo. Locura para los paganos, escándalo para los judíos. La derrota de un pobre tipo que se creyó Dios. Pero para nosotros, dice el mismo San Pablo, la cruz es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y dice San Agustín, es el triunfo de un rey combativo que mató a la muerte. Lo que fue la cruz para Cristo son las cruces del cementerio de Darwin para nosotros. Escarnio, escándalo y vergüenza para el mundo. Promesa de triunfo para los creyentes. ¿Cuál es la gran tentación frente al misterio de la cruz? Pensar que la muerte y la derrota son el punto final, cuando nosotros sabemos por la fe que la vida es un don de Dios y que ese don no sirve para nada si no es ofrecido por algo superior. Como recordamos hace un rato en la homilía, que la vida es un corredor, chicos, mientras más breve mejor. Al final del cual la muerte nos abre el portalón infinito del cielo y de la eternidad. Entonces, dar la vida no es para el cristiano un fracaso, es todo lo contrario, es un triunfo. No es el ocaso sino el amanecer, no es un acabamiento, un término, sino lo de San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una victoria. Además, el testimonio de la sangre es el más eficaz, es el más elocuente. Aquel héroe de la aviación francesa, Pierre Clostermann, le manda una carta a los pilotos argentinos, donde en su momento los felicita y les dice que se siente orgulloso como piloto, un piloto francés, se siente orgulloso por lo que los pilotos argentinos hicieron durante la gesta de Malvinas. Dice, lo que hicieron esos pilotos no solo es un motivo de orgullo para la Fuerza Aérea Argentina, es un motivo de orgullo para todos los pilotos del mundo. Nos sentimos honrados de que hombres de nuestro gremio, digamos, hayan hecho lo que hicieron ellos. Y uno piensa, ¿cómo es posible que tenga que venir un extranjero, un francés, a sacarse el sombrero, a reconocer la hombría, el coraje, la bravura de nuestros pilotos, y acá en Argentina se lo dejó tan de lado? Este Pierre Clostermann les decía a nuestros pilotos, la verdad vale únicamente por la sangre derramada, y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ellas. El mundo cree solamente en aquellas causas cuyos testigos se hacen matar por ellas. El que no sabe por qué se debe morir, tampoco sabe para qué vivir. Es preferible morir heroicamente que vivir con deshonor, que vivir en la vileza, que vivir en la cobardía, en la traición, en la vergüenza. Nosotros pensemos que los que murieron en Malvinas, jóvenes, en su mayoría adolescentes, 18 años, 19 años, y Ricardo Miró Valdés en un poema que escribe de Malvinas le dice a la patria, no llores patria, no llores la muerte de tus hijos, no llores la muerte bien habida de tus héroes. Y uno piensa,
realmente es envidiable la vida y la muerte de ellos. Hagan una estadística y díganme cómo muere la inmensa mayoría de los jóvenes a los 18 años hoy. Pasados de droga, a la salida de un boliche, estrellados con una moto. Si la muerte de un joven, por Dios y por la patria, no es razón suficiente para exhibirlo como modelo de muerte joven, ¿cuál será el modelo? En algo nos aventajan y algo que nunca vamos a poder ni siquiera igualarlos. Y que ellos tuvieron la gracia, y nosotros no creo que la tengamos, ustedes que son más jóvenes quizás sí, algún día, tuvieron la gracia de morir viendo flamear la bandera argentina en las islas. Nosotros no. No lo hemos visto y no lo vamos a poder ver. Repito, al menos los que ya somos un poco más grandes. Quiera Dios que ustedes sí lo puedan ver. Es inútil la muerte de los héroes para los viles, para los cobardes. Es estéril para los incrédulos. Es innecesaria para los corifeos del pacifismo. Es injusta para los abanderados de la deserción. Pero en realidad es poética, y es bella, y es ejemplar. La muerte joven para aquel que cree en las verdades eternas, en aquellas realidades que no terminan con el sepulcro. Como católicos y argentinos reivindicamos con el magisterio de la Iglesia la licitud de la guerra justa, y reivindicamos el gesto y la gesta de Malvinas, porque después de un siglo y medio de postración, de mediocridad, de charlatanería diplomática, el 2 de abril de 1982, Argentina tuvo la grandeza de ponerse de pie, no solo delante de una reina impía, sino de todo el mundo. Ese gesto significó la tenacidad, la hidalguía, la bravura, la firme decisión de una nación que se levantó en armas contra los poderosos de la tierra para decir: aquí manda la patria, aquí manda el espíritu hispano católico, aquí nos manda el reparto de Yalta. Como católicos, argentinos e hispanoamericanos, nos sentimos orgullosos de una gesta que paralizó al mundo entero. El mundo entero tenía todos los ojos fijos en Argentina, no por Maradona, sino porque un país perdido allá en América del Sur fue capaz de pegarle una bofetada a Gran Bretaña y a Estados Unidos, las potencias más grandes del mundo. Y en el mundo se supo quiénes eran los argentinos. Y se supo que aquí también desfila el coraje y el honor. Esa gesta nuestra significó la justísima rebelión contra el espíritu de los imperios secularistas del mundo. Y que de acuerdo a nuestro estilo histórico ha marcado un sello imborrable. Por eso Malvinas es todo un símbolo. No solamente son nuestras por razones históricas, como vimos al principio, por razones geográficas, como vimos al principio, no solamente nos interesan por su ubicación, porque son un punto estratégico y de suma importancia geopolítica, no solo las queremos por sus recursos naturales y por su riqueza económica, las queremos porque junto con todo esto, pero por encima de todo esto, Malvinas es todo un emblema, chicos. Es un símbolo. Es el símbolo de la argentinidad. Y es el emblema de la hispanidad y el emblema de la cristiandad. Quitarnos Malvinas es despojarnos. Quitarnos Malvinas es ultrajarnos, es vejarnos. Inglaterra lo sabe muy bien. La invasión pirata británica significó el saqueo de lo más preciado que tenemos los argentinos. La usurpación inglesa no fue un hecho aislado, algo que ya pasó, sino que actualmente es, la permanente agresión que sigue ejerciendo Inglaterra contra nuestra soberanía. Y como la paz es como la definía San Agustín, la tranquilidad en el orden, o sea, se fundamenta en la justicia, por eso jamás va a haber paz verdadera con Inglaterra hasta que nos devuelva lo que en justicia nos pertenece. Descrean de todas las promesas de paz, de todas las políticas diplomáticas con Gran Bretaña que anuncian un futuro prometedor de paz. Descrean. No es verdad. No va a haber nunca paz mientras Inglaterra siga con eso que es nuestro. El día que lo devuelvan, ahí estaremos en condiciones de decir:
ahora sí estamos en paz, ahora se restableció la justicia. En nombre del derecho aniquilado en la reunión de Yalta, el 2 de abril del 82, Argentina se atrevió a exigir lo que siempre ha sido suyo. Lo intentamos, no se logró, perdimos. Pero ojo, perdimos no la guerra, perdimos una batalla nada más, chicos. Malvinas es una batalla perdida, una guerra presente y una victoria pendiente. Ustedes que son muy jóvenes tienen que tener en claro que estamos en guerra. Con Gran Bretaña estamos en guerra y que Malvinas requiere de nosotros un grito del corazón. Volveremos. Hoy, mañana, pasado, cuando Dios los disponga y cuando tengamos los medios, volveremos. Estas son las verdades que tenemos que grabar en el alma con caracteres de fuego. Estas son las verdades que no debemos dejar que nos arrebate ningún enemigo, ni externo ni interno, ni los ingleses o los kelpers, ni ningún cipayo y traidor que se dice argentino pero que no lo es. Fíjense, primero intentaron callar a Malvinas. Después que terminó la guerra, tendieron un manto de silencio y de olvido. Hasta se les prohibió a los soldados hablar de lo que habían vivido y hasta se los castigaba a los que llegaran a hablar. Se trató de tapar todo eso, pero no se pudo tapar. ¿Por qué? Porque no se puede tapar el sol con la mano. Y entonces, en los distintos rincones de la patria, puñados de argentinos cabales mantuvieron encendida la antorcha malvinera. Entonces cambiaron de estrategia. Si no podemos callar el tema, cambiémosle el significado, tergiversemos su sentido. Por eso es que nos quieren presentar un mensaje distorsionado, despojado del espíritu hispano católico que animó a nuestros hombres. Y por eso quieren convertir en víctimas a nuestros héroes y hacerlos pasar por pobrecitos, por chicos indefensos, que respondieron a la locura de un general borracho. Ese es el discurso oficial. En realidad, no hay diferencia esencial entre la piratería protestante del invasor inglés y la rapiña ideológica de estos subversivos de hoy, que, repito, se dicen argentinos pero no lo son. Jamás podremos recuperar la soberanía territorial de Malvinas si primero no recuperamos la soberanía espiritual que nos han robado. No solamente que no hemos de olvidar Malvinas, tenemos que malvinizar la patria, de manera que el espíritu de amor, de hidalguía, de coraje, de heroísmo y de patria que vivió en Malvinas, sea el espíritu de todos los argentinos. Ese espíritu, por la gracia de Dios, vive en el corazón de muchos. Es el espíritu que refleja, por ejemplo, no es el único ejemplo, pero es uno, la carta que les leía recién del teniente primero Roberto Néstor Esteves. No solamente tenemos que rescatar esas islas irredentas, sino que tenemos que rescatar toda la patria en realidad, del coloniaje de la extranjería. Tenemos que recuperar el espíritu de Malvinas, el espíritu. Entonces sí, cuando recuperemos esa soberanía espiritual, cuando malvinicemos la Argentina toda, cuando cada argentino siente un compromiso de honor para con los caídos y los combatientes todos, cuando cada argentino se sienta protagonista, no espectador, protagonista de una guerra que aún continúa, entonces sí, un día viviremos los misterios gloriosos de la Operación Rosario. Entonces sí recuperaremos un día la soberanía territorial de Malvinas y veremos por fin la resurrección de la patria crucificada. Veremos su Pascua definitiva y el manto de la Virgen, nuestra bandera, flameando nuevamente en Puerto Argentino. 8 siglos antes de Cristo, un poeta griego llamado Hesíodo decía que cuando los pueblos, las naciones entran en decadencia, sus pobladores deberían desfilar ante las tumbas de los héroes para contagiarse de su ejemplo, para cobrarse de bríos, de fortaleza. No todos podemos viajar físicamente a Malvinas. Yo tuve la gracia de poder hacerlo y en la tumba de Esteves
le hice un juramento. Le juré volver. Dios sabe cómo lo haremos. No lo sé. No sé lo que Dios me va a pedir y cómo. Posiblemente con este apostolado, no sé. Es una deuda que uno siente hacia ellos. Y cada uno tiene que sentirse como deudor de esa grandeza. Cada uno en su puesto, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, a su deber de Estado, a sus capacidades. Pero no nos puede resbalar eso. Qué triste sería que en el día del juicio final, cuando resuciten los muertos y aparezcan estas efigies de heroísmo, nos tengan que escupir en la cara y decirnos: cobarde, cobarde, no fuiste capaz de continuar la proeza que nosotros comenzamos. Entonces digo, no todos tenemos la posibilidad de viajar físicamente a Malvinas, pero podríamos desfilar y deberíamos hacerlo espiritualmente ante las tumbas de los héroes. Podemos y debemos desfilar espiritualmente de manera que nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestro corazón esté allí más que en Juana Coslay, esté en Malvinas y se queden allí, en ese glorioso perímetro del cementerio de Darwin. Es la única porción enteramente nuestra, chicos. Han querido incluso exhumar los restos de los que están enterrados en Malvinas y traerlos acá. Primero se habló de repatriarlos. Yo le decía a los familiares que iban conmigo en el viaje: jamás digan repatriar, porque es conceder en el lenguaje del enemigo que están fuera de la patria. ¿Qué vas a repatriar lo que ya está en la patria? En tal caso hablemos de traer al continente, no de repatriar. Y en segundo lugar, ni se les ocurra traerlos al continente. Yo viajaba con hijos, hermanos y padres de soldados que habían caído en la guerra. Y yo les decía a las mamás: yo sé que para ustedes es muy difícil esto. Cualquiera de nosotros quiere rezar por un ser querido y llevar una flor al cementerio y lo hace con facilidad. Ustedes no pueden. No pueden. Después de 20 años han hecho un viaje recién a ver a sus hijos caídos acá. Pero si sus hijos fueron capaces de un sacrificio tan grande, no pueden ustedes no ser capaces de este otro sacrificio, el de no poder visitarlos. Ofrézcanselo a Dios. Pero es muy importante que ellos queden ahí, que no los traigan, aunque ustedes por vida no los pueda volver a visitar en esta vida, no importa, es importante que queden, porque es el único bastión, es la única posición enteramente nuestra, es la posición que no lograron conquistar los ingleses, ¿se entiende? O sea, es todo un símbolo el cementerio de Darwin. Por eso digo, todos nuestros pensamientos tendrán que quedarse allí, en ese perímetro, allí de vigilia permanente junto a nuestros caídos, allí entre esas tumbas que bajo la Cruz del Sur nos marcan nuestro destino, allí abrigando en el alma la consigna del perro Cisneros: no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Allí, en la turba malvinera que regaron nuestros héroes con su sangre generosa, esperando el rescate que soñaron, se levantan unas cruces victoriosas. Entre brumas, custodiando nuestra tierra, con la Virgen en vigilia permanente, de pie siguen peleando en esta guerra, aguardando. La victoria está pendiente, porque amaste con pasión a la Argentina y supiste morir con entereza. Soldado de mi patria aquí en Malvinas, sigues vivo como ejemplo de grandeza. No fue inútil, camarada, tu divisa. No me rindo, tras tus pasos marcharemos. Por la cruz de tu tumba en esta misa, yo te juro, algún día volveremos. Muchas gracias. Muy bien. Da gusto ver tanta juventud en un tema así, ¿eh? De verdad que da gusto.